Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición, un gusto estar una vez más con todos y cada uno de ustedes en esta noche, en este día miércoles donde aprendemos la palabra de Dios a distancia. Mis amados hermanos, les doy la más cordial bienvenida a este espacio, un lugar que pues Dios puso en el corazón para que pues pudiéramos seguir aprendiendo la palabra de Dios. Sabemos que esta pandemia vino a cambiar muchas cosas, muchas perspectivas, y creo que tenemos que aprovechar también, amados hermanos, que podamos tener alimento espiritual a la distancia, no quitando la importancia, no quitando la comunión con Dios. Y por eso, amados hermanos, pues los invito a que cada que nos reunamos, pues estés sentado, estés con la disposición de aprender la palabra de nuestro Dios. Así es que, mis amados hermanos, vamos directamente a orar y de ahí a la palabra de Dios para seguir aprendiendo acerca de estos temas que hemos estado hablando ya prácticamente un mes, y que el Señor nos siga fortaleciendo para aprender un poco más de cómo es Él. Vamos a orar en esta bendita noche y así comenzamos esta enseñanza de día miércoles. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada persona, Señor, que está viendo y en el futuro, Señor, lo verá. Te doy gracias por cada uno de ellos que lo miran. Señor, bendigo sus vidas, bendigo sus mentes, bendigo su alma, bendigo, Señor, todo su cuerpo, todo su ser integral, espíritu, alma y cuerpo, y que a través, Señor, de tu palabra puedan tener un verdadero comunión contigo, una verdadera comunión con aquel del que proceden todas las cosas. Señor, yo te suplico que en esta noche traigas revelación a mi vida, traigas palabra tuya, una palabra que venga y que edifique la vida de tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo suplico, que en la distancia, donde quiera que se encuentren, Señor, que puedan recibir el maná que desciende del cielo, la palabra semilla para edificar sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, les suplico como cada miércoles, ¿verdad? Que pues terminando usted lo pueda compartir, usted lo pueda dar, ¿verdad? Esta información con el fin, siempre lo he dicho, con el fin de que muchos o alguno, ¿verdad?, pueda recibir la palabra de Dios. Indiscutiblemente estamos en tiempos muy difíciles y que la palabra de Dios, el evangelio, son las buenas nuevas que Cristo nos ha traído. Porque miramos en el Antiguo Testamento y había una ley, había una comunión con Dios, pero era muy lejana esa comunión con Dios. Mirábamos la ley y la ley lo que hacía era, lo dijeron los apóstoles en el libro de los Hechos, eran cargas que no podían ellos llevar. Pero viene Jesucristo y hace las cosas, hermano, perfectas. Y una de ellas es primero que viene a darnos una comunión del Padre Celestial a nosotros como sus hijos. Y otra de las cosas es que la palabra de Dios ya no viene a ser como una imposición, sino como un alimento, una necesidad, un regalo de Dios, y que lo tenemos que mirar de esa forma. Así es que, mis amados hermanos, estamos hablando, ¿verdad?, en las últimas 4 semanas, porque hoy es nuestra ¿Cómo es Dios? Número 5, y creo que a lo mejor ya usted se lo pudo haber grabado, libro de Jeremías 9:24, en la versión BLA. Quien quiera alabarse, que busque su alabanza en esto, en tener inteligencia y conocerme. Yo soy Yahvé, y mi obrar en la tierra no es más que bondad, rectitud y justicia. Estas son las cosas que me gustan, palabra de Jehová. Muy bien, el tema de hoy, ¿cómo es Dios? Número 5, es nuestra entrega número 5. Y amados hermanos, hemos aprendido, hemos avanzado un poquito acerca de cómo es Dios. Y lo que más me gusta de que podamos aprender, ¿verdad?, es que nos basamos en la Biblia, no en algo. Hoy estaba revisando algunas cosas en internet y hermano, cosas que uno no sabe de dónde sacan, uno no sabe de dónde surgieron, y que unos llegan a decir que no se sabe cómo es Dios, que no está escrito en la Biblia. Hermano, son cosas que
es algo muy recurrente, ¿verdad? En este tiempo y se confirma porque la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, ¿verdad? Habrá gente que no quiere saber nada de la verdad. Y la verdad pues es Jesucristo, la verdad es su palabra y que hermanos me trae paz, me trae convicción que estamos estudiando la palabra de Dios. Es claro, hermanos, que cuando alguien quiere negar algo, aunque lo vea ahí en la Biblia, cuando alguien quiere pues hacer su voluntad, pues hermano, aunque se lo enseñemos, se lo expliquemos bíblicamente hablando, no lo va a aceptar. Por eso siempre mi oración es que tengamos esa disposición para recibir la palabra de Dios. Así es que solamente como un recordatorio, parece que durante 4 semanas anteriores no hemos visto mucho, pero pues hemos visto algo, que Dios es un 3 en 1, no miente, eso está en 1 Samuel 15:29, no cambia, Hebreos 13:8, es perfecto, Mateo 5:48, es escudo, Salmo 18:30, misericordioso, Salmo 18:30, clemente 18:30, se compadece, Salmo 18:30, y Dios es amor, 1 Juan capítulo 4 versículo 8. Así es que hemos estado hablando de las características primeramente, ¿verdad? De su carácter, de su emoción de nuestro Dios. Pero que hoy vamos a empezar a mirar, hermano amado, pues cómo es Dios de manera física. Pero antes de ir directamente a cómo es y su descripción, ¿verdad? Tenemos que mirar algunas cosas. Y para ello quiero que me acompañe al libro de Filipenses capítulo 2 versículo 6. Yo lo tengo en la versión NTV, libro de Filipenses capítulo 2 versículo 6, en la versión nueva traducción viviente, y dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Verso 7, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Verso 8. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Vamos a empezar a escudriñar un poquito estos versos porque se me hace de suma importancia antes de ir directamente a su caracterización, cabello, cuerpo y color de piel y toda esta parte. Es necesario que nosotros miremos que aquí dice en el libro de Filipenses, y me voy a tomar la libertad de poder subrayar, como en algunas veces o ocasiones lo hemos hecho. ¿Con qué fin? Pues para poder, mi amado hermano, pues hacer didáctico esto, y que tú desde tu casa, tal vez en el sofá, en el transporte, donde lo estés viendo, en la oficina, en el trabajo, donde lo puedas ver, que te pueda ser de utilidad esta parte. Entonces dice, aunque era Dios, y miremos este verbo, porque este verbo, hermano, yo sé que pues usted estudió español, ¿verdad? En la primaria, en la secundaria, pero me gusta resaltar estas cosas porque dice, era Dios. ¿En qué momento Jesús, el verbo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, dejó su deidad? Él dejó su deidad para poder venir como un ser humano común y corriente. Y esto lo tenemos que anotar, porque al dejar su deidad, eso lo dice la versión Reina Valera 60, dice, dejó su deidad. No se está diciendo que dejó de ser Dios en su ser, porque no podemos decir que Jesús no es Dios cuando miramos que lo adoraron, cuando miramos que cuando hubo una revelación divina le dice a sus discípulos no lo digas, y ciertos versículos que nos hacen mostrar que Jesús es Dios. Pero cuando dice dejó, dice era Dios, dejó su divinidad. Estamos hablando que dejó su poder, dejó su gloria, dejó su esplendor, dejó, hermano, digamos, el cetro divino, dejó su asiento divino, y dice que no consideró ser igual a Dios, sino que no se aferró, hermano, no quiso, no, mis privilegios no, sino que se humilló, hermano, y eso es importante, porque en muchas creencias a nivel mundial, hacen a los dioses como un ser, hermano, superior.
Y eso es lo que significa la palabra Dios, un ser superior, un ser que tiene cierta fuerza o cierto poder. Pero en ninguna historia, bueno, que yo sepa, ¿verdad? Ninguna historia se mira que un Dios haya dejado su posición, sino al contrario, siempre están pidiendo que los humanos los adoren. Y eso nunca Dios ha hecho, y eso es algo que tenemos nosotros que considerar, es algo que tenemos nosotros que pensar, y hermano, tenemos que aprender. Porque Jesús en ningún momento, el Padre de Gloria, el Espíritu Santo, ha dicho, adórenme. No, hermano, no hace eso, sino que Él, a través de su amor, que Él es amor, entonces Él demuestra a la humanidad ese amor y deja, hermano, su poder, su gloria, su esplendor, su magnificencia, deja, hermano, ¿cómo diríamos? Su estatus, y lo deja, hermano, para pasar a esta parte que dice, en cambio renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. Quiere decir que vino en forma de siervo, de servidor, y eso también lo tenemos que anotar. Lo voy a poner aquí, en forma de esclavo. ¿Por qué en forma de esclavo? Porque, hermano, no vino como un rey. Sabemos que Él es rey de reyes, pero cuando vino aquí a la tierra no se sentó en un trono. Hermano amado, miramos esa humildad de parte de Jesucristo. Miramos esa parte, hermano, que es, ¿cómo diríamos? Esa avasalladora, que cómo nos muestra su humildad, hermano. No hablándola, sino haciéndola. Y miramos que dice, vino como posición de esclavo. Por eso dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y eso, hermano, nos debe de ayudar para considerar que usted y yo no venimos a esta tierra a ser servidos, sino a servir. El padre de familia sirve trabajando para llevar el sustento a su hogar. La madre de familia, pues si trabaja, está trabajando, y si está trabajando en el hogar, pues está trabajando sirviendo a la familia. Entonces los hijos tienen que servir a la familia, y todos de alguna manera tenemos que estar sirviendo, hermano, desde nuestra posición, desde nuestra ubicación, desde lo que nos esté tocando o lo que también hayamos elegido. Pero miramos, hermano, que dice, vino en posición de esclavo. Entonces vino como alguien, hermano, obediente. Y esto, hermano, es de admirar, porque dejó todo su poder, su esplendor, lo que le había mencionado, y vino como un ser común y corriente. Dice, nació como un ser humano. Entonces quiere decir, hermano, que a pesar de que Él vino a hacer milagros, prodigios, sanidades, eso lo hizo por el poder del Espíritu Santo, no porque Él haya traído de manera innata ese poder, sino que Él tuvo que recibir el Espíritu Santo. Y eso, hermano, nos debe a nosotros de enseñar que si alguien quiere servir a Dios, si alguien quiere agradarle, si alguien quiere ser transformado, necesitamos al Espíritu Santo. Porque, hermano, Jesucristo es el prototipo de nosotros. Vino aquí a la tierra. Y Él no pecó, nosotros pecamos, pero vino aquí a la tierra para mostrar al mundo que sí era posible, hermano, hacer muchas cosas que los rabinos decían que no se podía. Pero Jesús vino a demostrar que sí se podía, y Él aseguró algo y dejó profetizado algo y dejó un argumento válido hasta nuestros días, y dijo, mayores cosas harán en mi nombre por cuanto yo voy al Padre. Es decir, que nos la dejó un poco más sencilla, o mucho más sencilla de lo que Él sufrió en esta tierra. Pero entonces miramos y dice, vino como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Entonces quiere decir, hermano, que Él vino totalmente humano. Porque mucha gente dice, sí, pues es que como es Dios hizo milagros, prodigios. No, espera. Él vino, nació como un ser humano común y corriente. Entonces, al entender eso, hermano amado, tenemos que mirar algunas otras cosas para trasladarnos a describir cómo vino Jesús en forma de hombre. Pero en el verso 8 dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Entonces quiere decir que Él vino, hermano, totalmente como un ser humano. Murió, sabemos que murió, pero al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Eso no hay duda de eso. Pero
Entonces quiero ir a esta parte de su humanidad y mire, nada más le voy a mostrar esto que dice aquí. Mateo 21:18 dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, porque vino como un ser humano, hermano. Usted tiene hambre, él padeció hambre. Si alguien tuvo sed, él tuvo sed. Y hay varios versos que lo demuestran. Pero, ¿tuvo cansancio? Por supuesto que sí. ¿Tuvo necesidades básicas? Claro que sí. Porque él, hermano, vino como un ser humano. Y me estoy recalcando que vino como un ser humano para lo que vamos a ver ahorita más adelante. Pero, hermano, tenemos que, ¿cómo poder decir? Tenemos que sorprendernos de esto. Porque Él vino, hermano amado, a mostrarnos su amor inagotable. Pero también Él padeció todas estas cosas. No quiero, hermano, incomodarlo, pero Él tuvo que ir al baño. Si Él comía, Él iba al baño. Si Él, hermano, Él sudaba. Si no se bañaba, pues olía mal. Hermano, Él vino como un ser humano. Y esto tenemos que entenderlo, comprenderlo, porque sabemos que es Dios. Pero tenemos que comprender estas cosas para no caer en un misticismo, no caer en una idealización de cómo era Jesús, sino ser críticos. Ser, hermano, ¿cómo diríamos? Ser estudiosos de la palabra y mirar realmente cómo vino Jesús. Y esto tenemos que hacer gran énfasis, porque hay mucha gente que lo mistifica, que hermano, híjole, he escuchado unas cosas bien terribles que no quiero mencionarlas en esta noche. Pero como si Jesús, hermano, hubiera sido un extraterrestre, como que un alienígena. Y hermano, no, eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, yo le creo más a la palabra de Dios que cualquier otra investigación, por más afamada que sea esa empresa, esa, no sé cómo llamarle, hermano. La palabra de Dios es lo que nos tiene que hablar y nos tiene que enseñar. Y tenemos que corroborar con la misma palabra de Dios. No podemos nosotros estudiar un verso de manera aislada, sino que tenemos que corroborarlo. Claro que ahorita, hermanos, se lo trasladamos, pero que a través de las semanas, a través de lo que es la doctrina, a través de la enseñanza que tomamos nosotros como Iglesia de Cristo los días sábados, pues vamos desarrollando todos esos temas, y que a su par pues vamos viendo otros versos que apoyan la idea que se está trasladando. Y esto es medular, hermano amado, para lo siguiente que le quiero mostrar. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Acompáñeme ahí, por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Lo tengo en la Biblia de las Américas. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces Jesús, hermano, fue tentado. ¿Por qué fue tentado, hermano? Porque la tentación viene por una necesidad. Es decir, que cuando usted recuerda, cuando fue al desierto, dice que había ayunado 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Y se le apareció el tentador y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, que una tentación va a ir ligada a alguna necesidad, a una emoción, a algo, hermano, que esté atrapándonos a nosotros. Y que esto tenemos que considerarlo, hermano, porque dice aquí, fue tentado en todo. Entonces, si a alguien, amado hermano, pues le gusta echarse su vinito, quiere decir que Jesucristo fue tentado en eso también, nada más que no pecó. Y va a decir alguien, pero es que él tomó vino. Sí, pero no se emborrachó. Es como cuando usted y yo tomamos, por gracia de Dios, que este domingo lo vamos a hacer, Santa Cena, y que alguien toma vino. No está pecando. Sin embargo, hermano amado, si se avienta llegando a su casa el vino completo, ahí hay un problema. Pero, hermano, Jesús fue tentado en todo. Como varón tuvo que ser tentado con las mujeres,
tuvo que ser tentado en el dinero, tuvo que ser tentado, hermano amado, en todo. ¿Por qué? Porque se adherió a esta forma de ser humano. Dios, la Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Pero vemos que Jesús dejó su deidad. Entonces él tuvo que ser tentado en todo y por todo para vencer, hermano, a las tinieblas. Porque aquí deja claro que él vino a ser tentado en todo, pero sin pecado. Quiere decir que en ningún momento él dobló las manos y pecó, sino que él fue tentado en todo porque vino como un ser humano, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo frío, tuvo miedo, tuvo muchas cosas, amado hermano, pero en ningún momento se dejó, hermano, vencer por el pecado. Y esto es una gran esperanza porque dice aquí, como nosotros. Es decir que si alguien, hermano, sabe cómo nos sentimos, es Jesucristo. Porque luego muchas veces, hermano, alguien me puede decir, pero es que, hermano, usted no sabe lo que yo siento. No, yo no. Pero Jesús sí sabe lo que estás pasando, sí sabe lo que estás sintiendo, sí te entiende. Y esta es la parte importante de por qué vino como un ser humano. Porque como Dios, hermano, pues a él, ¿quién lo puede tentar? Pues nadie, él es puro, él es santo. Pero al dejar su deidad y venir a la tierra como un ser humano común y corriente, entonces él experimentó lo que nosotros como seres humanos experimentamos. Y entonces, hermano amado, esto viene a hacer hincapié por esta humanidad y quiero llevarlo a otra información. Vamos a su genealogía. Porque si él vino como un ser humano común y corriente, entonces tuvo una genética humana, tuvo una genética divina que la Biblia dice que cuando estaba María, ¿verdad? Ya casada con José, ahorita lo voy a explicar porque hay un verso que dice que era su esposo, entonces estaba casada con José, miramos que el Espíritu Santo posó sobre María, es decir, dejando el esperma divino en el vientre de María. Pero la parte, hermano, quiero que consideremos esto, la parte genética humana la aportó José, no la aportó María. Y esto tiene mucho que ver con esto que le estaba hablando de que vino, hermano, como un humano. Entonces, como humanos, usted y yo tenemos una genética, es decir, un pasado escrito en nuestro ADN. Para hacerlo un poquito más fácil, cada una de nuestras células de nuestro cuerpo tiene la información de cómo es usted, la información de cómo procesar, hermano, el alimento, hacia dónde se va a dirigir, su color de piel, color de pestañas, color de ojos, proporciones, todo está en cada una de esas células y está escrito como en un librito, pero en forma de ADN. Entonces Jesús, en su parte humana, estaba descrito todos sus antepasados. Y esto tiene mucho que ver con que él, hermano, vino a padecer muchas cosas. Porque en la genética, hermano amado, está nuestros antepasados. Mire, vamos a poner un ejemplo. Si en nuestros antepasados hubo alguien que tuvo éxito, te lo trasladó. Pero si hubo otro que no tuvo éxito, entonces vamos empatados. Pero si tuviste dos que tuvieron éxito contra uno que no tuvo éxito, la vas llevando. Entonces miramos la genética de Jesucristo y miramos, hermano, gente que de veras sí metió el pie feo. Y estaba descrito en la genética de Jesucristo. ¿Y por qué estoy diciendo esto, amado hermano? Porque tenemos que mirar que Él nos comprende. Él, hermano, nos entiende. Porque estamos mirando cómo es Dios. Entonces miramos que Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, Él padeció su propia genética humana. La humana, claro, por eso, hermano, la divina tuvo que vencer a la humana. Y eso es lo que ahora a nosotros nos toca. Que a través de la genética divina de Dios, a través de su palabra, a través de la Santa Cena, a través del Espíritu Santo, tenemos que vencer, hermano, nuestra genética humana. Hay un versículo que dice que tenemos que luchar hasta vencer la sangre, vencer nuestra genética, vencer nuestro ser interior.
Pero Jesucristo, hermano, Él lo vino a hacer de manera perfecta. Entonces miremos la genética de Jesucristo a través de su genealogía. Eso está en Romanos capítulo 1, versículo 3. Lo tengo en la versión Biblia de Dios para Todos. Dice: las buenas noticias tratan del Hijo de Dios, es decir, el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo. Como humano, Él nació de la familia de David, pero por el poder de Dios, a través del Espíritu Santo, fue declarado Hijo de Dios al ser resucitado de entre los muertos. Es decir, la genética humana estaba presente en Jesús, pero también la genética divina. Decimos la genética, no es que haya venido con todo su poder y su esplendor, sino que estaban las dos genéticas. Y que de él, hermano amado, dependió el salir vencedor, porque dice: y fue declarado Hijo de Dios al ser resucitado. Quiere decir que esa genética ganó a través de que él no pecó. Pero entonces miramos, dice aquí, nació de la familia de David. Usted se recuerda los pecadillos de David. Usted se recuerda los pecadillos de Salomón. Usted se recuerda los pecadillos y vamos mirando la genética de Cristo. Y entonces, hermano, miramos que Jesucristo padeció, hermano, una genética bien tremenda. No podría decir que nuestra genética no es muy correcta. La mía, hermano, a través de investigar nuestros antepasados, mis antepasados, miramos cosas que uno dice: híjole, qué cosas tan tremendas. Pero así le pasó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo estoy haciendo gran énfasis en su humanidad, porque, hermano amado, vuelvo a repetir, no tenemos nosotros que mistificar la venida de Jesucristo aquí en la tierra. Vino a hacer milagros, prodigios, señales, sanidades, limpieza, todo a través del poder del Espíritu Santo. Pero él vino como un ser humano común y corriente. Dice aquí, nació de la familia de David. Si lo trasladamos, vino de la genética de David. Entonces, al tener esa genética humana, de manera que, como le digo, trasladó toda esa parte de maldad, pero también trasladó, hermano amado, toda esa parte ¿cómo diríamos? De rasgos físicos que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros miramos que hubo una purificación de su genética, porque, hermano, hubo gente que hizo cosas como David, ¿verdad? ¿Cómo diría? No es que esté acusando al gran siervo de Dios, al dulce cantor de Israel, sino que miramos, él tuvo que tener una purificación. Salomón cae, usted sabe la historia, viene de una genética de reyes, pero no vino a reinar en ese momento. Entonces, amado hermano, son cosas que tenemos nosotros que admirar esa venida de Jesucristo. Mire, si no mal recuerdo, Absalón tuvo una genética de reyes, porque su mamá era hija, me recuerdo que creo que era hija de Faraón. Y entonces tenía una genética de reyes y por eso quería el trono de David. Entonces Jesucristo vino aquí a la tierra y no quiso un trono. Dijo: a ver, Poncio Pilato, ¿verdad? O César, quítate de mi trono y me toca a mí. No, hermano. Porque él vino a cumplir algo más importante que algo físico. Y que por eso voy hacia la parte física. Que Jesús, nuestro Dios, el soberano, el rey de nuestras vidas, el admirable, no vino a hacer énfasis en su parte física. Cuando hoy por hoy la mayoría de los seres humanos tiene una información de que Jesucristo vino de una manera muy hermosa. Vino de una manera, hermano, como trasladar que eso es lo importante. Y eso no es lo importante. Lo importante es que vino a darnos vida. Lo importante es que vino a traernos redención. Lo importante es que dejó su deidad, vino como un ser humano común y corriente, vino a servir hasta la muerte de cruz. Y, hermano amado, vino a resucitar para darnos vida juntamente con él. Entonces, gloria sea su santo nombre por esa redención divina. Entonces hay cosas más importantes que la parte física. Es importante que nosotros miremos y estudiemos la parte física, características de su físico,
Pero hermano, no podemos mirar la parte física más que la parte espiritual, el trabajo que hizo nuestro Salvador, la dedicación que él puso, el batallar que él tuvo durante 33 años y muchas cosas más, hermano, que yo miro más importantes que cómo describirlo físicamente hablando. Y la mayoría, hermano, o hay una creencia que le da mucha importancia a su físico. Y no debe de ser así. Ahora mire, acompáñeme para ir explicándome en esta noche bendita. Mateo 1:1. Usted lo puede leer en casa. Realmente quería leerle todo, ¿verdad? Pero pues me iba a tardar toda la enseñanza del día de hoy y no es el objetivo. El objetivo es que usted vaya aprendiendo muchas cosas en este tiempo. Dice, genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces mire, ¿desde dónde viene? Y cuando miramos en el libro de Lucas, me parece que es capítulo 3, miramos que viene desde la descendencia de Adán. Adán cayó. Entonces miramos, hermano, una procedencia de ADN, de genética, de genealogía que vino a ser incrustada en el Hijo de Dios, en la parte carne, en la parte humana. Que vino él a vencer, hermano, toda esa maldad que se traía. Vino a vencer, hermano, toda esa mala genética espiritual. Y miremos esto, mire. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Pero me voy a saltar, usted lo puede leer ahí en su casita cuando tenga tiempo y léalo con mucha atención. Y estaría estupendo que usted mirara y fuera a revisar quiénes son esos personajes para que usted mire, hermano, lo que hicieron, tanto correcto como lo incorrecto. En el verso 15, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Verso 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Es decir, que la genética no venía por María, sino venía por José. Y eso es muy importante. Muy importante, mi amado hermano, porque el que le trasladó la genética humana fue José, no María. Y esto tiene que ver, hermano amado, con no con un género, no que quién es mayor, no, sino que quién aporta esa semilla. ¿Quién aporta, hermano amado, ese traslado de genética? Entonces vemos que en realidad, hermano, es hijo de José, no hijo de María. Y esto tenemos nosotros que hacer gran hincapié, porque Jesús es hijo de José, no de María, en el aspecto terrenal. Digamos que en el aspecto espiritual es hijo de Dios. Lo que sucede es que solamente ocuparon el vientre de María para formar el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo del Verbo. Y hermano, entonces la genética la trasladaron de José. Y alguien puede decir, no, pero es que entonces, si su papá era Dios y entonces María, hermano amado, tenemos que mirar las cosas espirituales. Porque si nosotros miramos una pareja, pues le va a pasar un porcentaje al hijo y la madre, el padre y la madre, un porcentaje a los hijos. Pero cuando miramos las cosas desde la perspectiva espiritual, hermano, la madre no es que no valga, sino que se viene a unir al varón, el varón con la mujer. Por eso dice la Biblia, que Dios, no teniendo abundancia de espíritu, ¿por qué nada más da un solo espíritu? Eso está en el libro de Malaquías, haciendo referencia a que, mire, si nosotros decimos varón y mujer es uno y uno, ¿cuánto da? Pues 2. Pero cuando nace el producto, cuando nace el bebé, no sale con 2 espíritus, sale con uno. ¿Por qué? Porque Dios dice que son una sola cosa, un algo indivisible. Entonces, hermano, cuando miramos la genética de Adán, estamos hablando de la genética de Adán y de María, pero María como el complemento, no como el dador. Y hermano, eso lo tenemos que nosotros que mirar. Porque hay gente que dice que Jesús, que María, la madre de Jesús, hermano, es solamente de vientre. No porque haya aportado algo. Y eso es bien interesante. Pero entonces, mire, usted verá esto, mire esto, y entonces viene de la genética de José. Y eso nos lleva hasta Adán. Entonces, vienen muchos rasgos
tanto positivos como negativos, que Jesús vino a luchar con ello y salir vencedor. Porque cuando nosotros miramos, hermano, a alguien que cuando se hace diagnósticos para cuando alguien tiene una enfermedad o tiene una situación adversa, lo que primero hacemos es, y lo hacen los médicos, a ver, usted tiene algún familiar con tal enfermedad, y le empiezan ahí a preguntar, ¿verdad? ¿Qué tipo de enfermedades pudieron haber trasladadose de manera genética? Y entonces, cuando miramos que a lo mejor tuvo un ascendiente, o sea, alguien hacia arriba, ¿verdad? Que tomaba, que a lo mejor se drogaba, que hacía estafas, o es muy probable que esa persona esté sufriendo o padeciendo eso que viene de una manera genética. Pero entonces, todo eso se traslada a una genética, hermano, a algo físico. Y eso algo físico nos vamos a ir a trasladar a esta parte física de cómo es Jesús. Pero siempre con el concepto, hermano amado, de que lo más importante es el verbo, es decir, lo que estaba dentro del cuerpo. No, lo más importante no es su cuerpo de usted, no es, hermano, el cuánto mide, cuánto pesa. Obviamente tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Pero no es, hermano, lo más importante no es el cuerpo, lo más importante es el alma, lo que va dentro de este cuerpo. Lo mismo con Jesús. El cuerpo de Jesús no era lo más importante, sino el verbo, lo que estaba dentro, lo que habitaba en el cuerpo de Jesús, es decir, el verbo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Eso es lo más importante. Entonces, vamos a las características físicas. Isaías capítulo 52, versículo 14. Si usted se va al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, hermano, va a encontrar algunos rasgos de Jesús, pero no de manera directa, sino que son de manera, ¿cómo diríamos? Algunos de manera especulativa, otros de manera imaginativa, otros ¿cómo diríamos? Por investigación, pero no hay algo tangible. Pero ¿qué más tangible podemos pedir si vamos a lo profético? Lo profético es algo que se dice hoy y se cumple mañana. En este caso vemos Isaías que cuando Dios se lo revela a Isaías, estamos hablando más o menos de, si no mal recuerdo, 400 años antes de que eso suceda. Eso es lo profético, que va a suceder hacia adelante, que va a suceder hacia el futuro. Y entonces quiere decir que así como Jesús tenía que padecer en un madero, así se tuvo que haber especificado cómo iba a ser el cuerpo de Jesús, qué rasgos, qué características debería de tener el cuerpo del Hijo de Dios. Entonces, miren, en el libro de Isaías capítulo 52, versículo 14, dice: pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía... bueno, vamos a ver es que tenemos que mirar otro, ¿verdad? Pero miren, vamos a leer aquí Isaías 53, versículo 2. Hemos anunciado cual pequeñuelo delante de él. Ahorita me regreso al verso anterior, porque si no me voy a hacer yo... me voy a equivocar. Isaías 53, 2 dice: hemos anunciado cual pequeñuelo delante de él, cual raíz en tierra sedienta. No tiene figura ni gloria, ni le vimos y no tenía figura ni belleza. Y en el encabezado dice: el renuevo, el siervo de Jehová. Y usted empieza a leer y dice que lo trataron mal, le hicieron cosas, varón de dolores y cosas, hermano, que vino a padecer nuestro Salvador. Y nadie vino a padecer eso, él es el único que vino a padecer todas esas cosas. Quiere decir que si alguien dice, no, pero ahí está hablando de alguien más, hay que mirar. Por eso le digo que la palabra de Dios se contesta a sí misma. Entonces miramos Isaías 53, 2 y dice: cual raíz en tierra sedienta. En la Reina Valera 60 dice: cual raíz de tierra seca. Es decir, hermano amado, que él vino a hacer un rebrote, él vino a hacer ese nacimiento. Pero cuando miramos la característica de una raíz, porque dice vino como un brote, es decir, como un nuevo nacimiento, pero dice como una raíz seca. Entonces nosotros miramos, hermano, que su color de piel no era un color blanco. Si nosotros miramos el pueblo de Israel, el pueblo
el pueblo de Dios, ¿verdad? Nosotros miramos que tienen color de piel muy blanco, ojos claros, cabello claro, una buena estatura, y nosotros lo miramos según las características físicas que tiene el pueblo de Israel. Pero al mirar a Jesucristo, hermano amado, sin duda llegó el momento que Él tuvo que pasar desapercibido. Él tuvo que pasar, hermano amado, de una manera pues muy como que pues ni muy ni tan, sino que porque miramos en mucha Biblia donde dice que pues pasó desapercibido, no lo conocieron. Y yo creo que, hermano, pues eso fue una de las cosas que Jesús se estuvo guardando, porque si él hubiera venido hermoso, guapo, atlético, hermano, fornido, ojo, color, hermano, no sé, un tipo de color muy extravagante, pues la gente lo hubiera creído, y no era el propósito, porque el propósito era venir a dar vida, era venir a salvar al mundo, pero por fe. No por vista, porque la Biblia dice que bienaventurado el que no vio y creyó. De otra manera, también nosotros observamos, amado hermano, que dice la Biblia que los seres humanos miramos las cosas exteriores, pero Dios mira las cosas interiores. Entonces, como seres humanos, si Dios nos hubiera traído al verbo de Dios en un cuerpo espectacular, pues todo el mundo hubiera creído. Y no es que Dios no quiera que se crea en Él, sino que tiene que ser por fe. Tiene que ser por algo, hermano, no físico, porque recuerde que para Dios lo físico no es lo más importante, sino lo espiritual. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque usted tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. 2/3 partes son espirituales y una física. Entonces usted es más espiritual que físico. Sin embargo, se le da más prioridad a lo físico, porque así es el ser humano, le da más prioridad a lo físico. Entonces, amado hermano, Jesús, cumpliendo la escritura, no vino, hermano, con un color de piel, hermano, glorioso, muy blanco, apiñonado. No, sino algo, hermano, que no trajera, dice aquí, que no tuviera figura ni belleza. Entonces, hermano, tuvo que haber sido un hombre que pasara de largo. Señor, discúlpame esta expresión, ¿verdad? Como si fuera un cero a la izquierda, ¿quién sabe quién es ese hombre? Porque eso se tenía que cumplir y le vimos, y no tenía figura ni belleza. Entonces, hermano, eso tenemos que, ¿cómo diríamos?, enmarcarlo en nuestro corazón y decir, a ver, cuando vino Jesús, su cuerpo no era una piel blanca, no tenía figura, no tenía belleza. Y un día en unas clases me recuerdo de un comentario, ¿verdad?, de ciertos hermanos que decían que había gente que le rezaba a Jesús, pero que no le rezaba a Jesús, sino que le rezaba a un actor de Hollywood. Y hermano, eso me intrigó. Y la verdad que sí. Hay mucha gente que le reza a un señor, ¿verdad? Que yo creo ya se debe haber muerto porque ya tiene muchos años. Un señor, hermano, que hizo el papel de Jesús. Y que mucha gente le reza. Cosa terrible. Porque, hermano, la gente no sabe. Si tuvieran esa información, dijeran, no, ese es un actor. Ese quién sabe quién es. Y acuérdese que Jesús no vino a mostrar figura ni belleza. ¿Por qué razón, hermano? Porque no es lo más importante es salvación eterna, salvación, hermano, del alma, no del cuerpo, salvación, hermano, por medio de la fe, porque dice, para todos los que le recibieron, no dice que tenían que recibirlo todos, sino a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, hermano, eso se tiene que cumplir, porque aparte los judíos, usted se recuerda, dice, a los suyos vino y no le recibieron, porque tenían esa idea de que si venía el Mesías iba a venir, hermano, extraordinario, esplendoroso, ojo, no sé qué tipo de color, hermano, atlético y todo un gallardo para salvarlos del régimen romano. Equivocado, porque la Biblia tenía determinado
que Dios le iba a dar salvación también a los gentiles. Gloria a Dios, porque si no, entonces, hermanos, estuviéramos ya con un pie dentro del infierno. Pero ese era el plan divino, salvar al mundo entero, no solamente a la genética de Abraham, en cuanto a la carne, en cuanto al cuerpo, sino a todo aquel que tuviera por padre a Abraham, porque es padre de la fe. Entonces nosotros no hemos visto a nadie y creemos en el Hijo de Dios. Y eso es la parte, hermano, hermosa. Entonces no tiene figura ni belleza. Tal vez no hemos descrito mucho, ¿verdad?, el físico de nuestro Salvador, pero yo creo que con eso ya nos podemos dar una idea, hermano, que pues no era guapo. Bueno, seguimos. Verso 3. Sino que su figura deshonrosa y desfallecida ante los hijos de los hombres, hombre en plaga estando y habiendo llevado enfermedad, pues ha sido apartado su rostro deshonrado y desestimado. Hermano, en pocas palabras podemos decir que era feo. Porque al decir, mire, sino que su figura deshonrosa, o sea, no era grato verlo. Señor, perdóname, pero aquí lo dice tu palabra, sino que su figura deshonrosa, su figura, su cuerpo, hermano, y desfallecida. Sabemos que él tenía fuerza y caminaba de día y de noche, oraba, pero no era una fuerza que viniera del cuerpo, sino una fuerza que venía del Espíritu Santo. Pero en realidad, hermano, su cuerpo, dice que su figura deshonrosa, hermano, no era nada agraciado. No era, hermano, algo en que quisiera ver la gente. En el aspecto físico, ¿verdad? Porque cuando alguien va a ver una película, pues, ¿por qué escogen a los actores más, actores y actrices, hermano, más de mejor porte, de mejor, ¿cómo diríamos? De mejor calidad visual, porque eso atrae a la gente. Pero el propósito de Dios no fue atraer gente, era dar salvación a la gente. Pero dice aquí, su figura deshonrosa y desfallecida ante los hijos de los hombres. Y cuando miramos que dice los hijos de los hombres, recuérdese que Dios le dijo a Samuel, Samuel, no mires lo que mire el hombre. Quiere decir que Samuel estaba viendo a los hijos de Isaí, dice que vio al primero, dijo, este es el ungido del Señor, o sea, lo debe haber visto con porte, atlético, hermano, gallardo, varonil, hasta cierto punto yo creo guapo, va, dijo, este es el que Dios provió. Y Dios le dijo, no, yo no miro así las cosas. Entonces cuando dice, ante los hijos de los hombres, o sea, quiere decir, hermano, si vamos a poner un ejemplo, va, si en lo general a la humanidad es más atractivo una persona, y no estoy hablando mal o no estoy hablando cosas, hermano, que no estén verificadas, sino que a nivel mundial agrada más al ser humano un color de piel más claro que un color oscuro. Y lo miramos con los latinos. Si un latino es un poquitito más blanco, como que cae mejor según. Si, hermano, allá en lo que son los países de Asia, los chinos, los japoneses, siempre están buscando, hermano, maquillajes muy blancos, porque según ellos tienen otro tipo de estatus. Entonces, no estoy diciendo algo, hermano, desclasificando algún color de piel. No. Delante de Dios, hermano, el color de piel no tiene ni más validez ni menos validez. Vale más para el Señor lo que hay en el corazón. Pero delante de los hombres. Entonces, quiere decir que no tenía un color de piel, hermano, blanco o más pálido. No, hermano. Sino que dice ante los hijos de los hombres. O sea, una figura que al ser humano está feo, ¿para qué lo voy a ver? Entonces, de esa misma manera podemos nosotros, esto es lo que está tangible en la palabra de Dios, pero podemos nosotros imaginar, alguien a lo mejor dice, es como color cafecito. Otro, no, es que es color apiñonadito. Otro, pero ya no podemos llegar a un valor expresivo de lo que el común denominador humano cuantifica como guapo, como alguien hermoso. Entonces, hermano, esto es interesante. Porque nos está poniendo la pauta para nosotros mirar que así no es la cosa. Entonces, dice, ha sido apartado su rostro, deshonrado y desestimado. O sea, quiere decir que
Yo no sé si alguna vez le haya pasado algo, ¿verdad? De que ve a ciertas personas y resalta el más guapo, la más guapa, pero también resalta a lo mejor el más feito o la más feita. Y dice, apartado su rostro deshonrado y desestimado. O sea que al verlo físicamente hablando, la gente tuvo que haber dicho, como que, quién sabe quién sea este hombre, ¿va? Un profeta más, un predicador más, Pero en realidad, hermano amado, pues es el Hijo de Dios, pero no vino con un cuerpo avasallador. Entonces, mire, ya no me dio tiempo de terminar lo que teníamos para hoy planeado, pero nada más déjeme llevarlo a un último verso antes de despedirnos, con la premisa de que vamos a seguir hablando de esto, ¿verdad, hermano? Para seguir aprendiendo. Pero mire, Salmos 22, 17, la versión Biblia de Dios para todos. Puedo ver mis huesos y contarlos uno a uno. Mientras tanto, esa gente sigue observándome. En una prédica día domingo hablábamos del Salmo 22 y de las palabras encriptadas que Jesús dijo en el madero. Y en el Salmo 22 aparecen muchas de las cosas que Jesús padeció. Y entonces miramos y siguen observando, porque dice la Biblia que meneaban la cabeza, ¿verdad? Diciendo, pues si eres el Hijo de Dios, ya bájate, y todas estas cosas que usted sabe. Pero dice, puedo ver mis huesos y contarlos, uno a uno. Entonces, hermano amado, era una persona sumamente delgada, llegando yo creo a esquelética, porque dice, puedo ver mis huesos y contarlos. Hermano, para que una persona se le puedan mirar los huesos, ya es de plano. Pero dice, contarlos uno a uno. Eso quiere decir que se le veían totalmente los huesos. Su carne, su piel pegada al hueso. Entonces eso no lo hacía nada grato. Y alguien puede decir, pero nadie lo veía desvestido. No, hermano. Pero si tú miras a una persona con ropa, por más holgada que sea, si está muy delgado, hermano, no se va a poder esconder su delgadez. No se va a poder esconder. Es lo mismo si una persona tiene sobrepeso y le ponen una playera, una camisa, una camisola muy amplia, no se va a poder esconder su sobrepeso. Lo mismo sucedía con Jesucristo. Entonces, si alguien se le acercaba a mi amado hermano, a Jesucristo, pues yo creo que podía sentir sus huesos. Yo no sé si hayas estado al lado de una persona que es delgada y le puedes sentir y dices, no tiene ni tantito gordito. Entonces dice, puedo mirar mis huesos y contarlos uno a uno. Esto es interesante, porque ninguna de las representaciones que según la gente ha hecho, no lo representan de esta manera. A lo más lo representan un poco delgado, pero lo representan delgado, pero nariz respingada y un ojo verde o azul. Y hermano, no es de esa manera. Sino que hay que mirar lo que dice la Escritura, de cómo vino cómo Dios hizo el cuerpo del verbo de Dios, de Jesucristo. Entonces era sumamente delgado. Y esto tenemos nosotros que mirar, hermano, porque todo tuvo un propósito. ¿Por qué vino delgado? Porque nadie tenía que verlo. Tenía que pasar desapercibido. Tenía que pasar, hermano, para que no confiaran en el físico, sino que confiaran en lo que él hablaba. Entonces, hermano, todo tiene un propósito. Pero mire, por cuestión del tiempo y que tenemos que respetar, pues vamos al verso que yo tenía para cerrar esto, pero que vamos a tener que hacer un, ¿cómo es Dios? 5-2, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos, déjenme ir al último versículo. Híjole, ¿dónde está? A ver. Aquí está, Salmo 45.2, ya lo encontramos. Salmo 45.2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Salmo 45 es un salmo mesiánico, un salmo profético acerca de Jesucristo. Pero lo importante es, eres el más hermoso. Parece que estamos contra como ideas separadas. Pero es que no es, hermano, una hermosura física. Una hermosura espiritual. Es una hermosura, hermano amado, grata, una hermosura inconmensurable, el cómo es Él espiritualmente hablando. Porque cuando miramos a lo espiritual, dice que, hermano, cabello de oro, cosa hermosa.
Pero es que mire, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. No se está refiriendo a una hermosura física, sino a su amor, su paciencia, su bondad, su mansedumbre. ¿Por qué cree que a pesar, hermano, de no ser nada agraciado físicamente hablando, por qué la gente estaba con él? ¿Por qué? Pues porque era necesario, hermano, que se mirara su hermosura más allá del cuerpo. Así es que, pues, vamos a orar y nos despedimos, no sin antes recordarle que la revelación de quién es Dios, indudablemente, tiene que ir por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Si queremos aprender más y saber cómo es Él, hermano, pidámosle al Espíritu Santo que nos lo revele. Y que lo que el Espíritu Santo nos revele no puede ir en contra de lo que está en la Escritura. Así es que, amados hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios esa revelación. Espíritu Santo, te damos gracias por tu revelación, por tu enseñanza que hoy nos traes. Señor, quitando y derribando toda clase de ignorancia de acerca de cómo eres tú. No porque seamos buenos, sino porque está escrito en tu palabra, Señor, ahí impreso, para que nosotros podamos creer en esta palabra de Dios. Así es que, Señor, yo te vengo suplicando que nos traigas más revelación, nos traigas más sabiduría, para poder, Señor, quitarnos toda falta de conocimiento de cómo eres. Que indudablemente lo más importante no es saber, Señor, cómo veniste a esta tierra, sino saber que eres el más hermoso de los hijos de los hombres, por cuanto eres hermoso, glorioso, precioso, misericordioso, clemente, lindo para con nosotros. Y te damos gracias. Gracias, amado Dios. Fuiste desechado en esta tierra, porque, Señor, así era el plan divino, pero nosotros te queremos en nuestra vida, te amamos, a pesar de nuestros errores, Señor, pero te amamos, queremos saber más de ti, queremos estar cerca de ti, porque no hay regalo más precioso que estar cerca de nuestro Dios. En el nombre de Jesús, sea bendecido este pueblo, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues nos despedimos de este tiempo que hoy sí de plano se me fue muy rápido explicando todo esto, que es de gran importancia y muy interesante. Así es que, pues si quieres saber un poquito más, si Dios nos permite la vida y nos permite llegar al próximo mes, a la próxima semana, día miércoles, pues estaremos terminando este tema, ¿va? Del 5.2, pero que seguiremos aprendiendo de esto. Así es que Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos, hermano amado, en las clases el día sábado y nos vemos sobre todo el día domingo en nuestra Santa Cena del mes de abril. No faltes, invita a tu amigo, invita a tu vecino, invita a tu familiar y dile que el Señor quiere bendecirlos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.